Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a un webinar más de la Corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es lectura de planos en arquitectura. Así que todas las personas que quieran aprender a cómo leer un plano de arquitectura de su vivienda, de un proyecto, o ustedes, estudiantes que están iniciando una carrera y están justamente en la elaboración de planos, tienen que estar atentos a este webinar para que puedan comprender cómo es la simbología, qué datos hay que tener en cuenta, qué normativa hay que seguir para leer unos planos de estructuras, de arquitectura, perdón, y sobre todo cómo construir viviendas seguras, que es el propósito de todas las capacitaciones que brinda Aceros Arequipa para todos ustedes. Voy a ver, antes de comenzar el webinar, quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en nuestros eventos presenciales que venimos realizando hasta ahora y de todas formas invitarlos a nuestros próximos eventos presenciales que se vienen para este mes de mayo. Vamos a estar en Cajamarca, Jaén, Tarapoto, Moyobamba. Así que espérennos que vamos a estar llegando pronto a todas estas ciudades en este mes de mayo. Y también quería recordarles que hay que estar muy atentos a las estafas que hay, que muchas veces se ve en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, haciéndose pasar muchas empresas con el nombre de Aceros Arequipa, en el cual les solicitan que ustedes puedan enviar una cotización o de repente les brinden información sobre precios de los fierros o precios de cualquier otro material que ustedes deseen o que saben que vende Aceros Arequipa, y son personas inescrupulosas que se aprovechan y les hacen depositar a cuentas que podrían parecer el nombre de Aceros Arequipa, pero que son cuentas totalmente fraudulentas. El único medio de comunicación directo para todos nuestros amigos de las ferreterías, distribuidoras, es nuestros propios vendedores, los cuales se van a acercar a su punto de venta y tienen un photochat que los respalda, que están yendo de parte de Aceros Arequipa, y un uniforme también. No se dejen sorprender, como les digo, por las redes sociales. Hemos visto mucho en el Facebook que hay diferentes nombres de páginas, como por ejemplo Aceros Pisco de Arequipa, o de repente Aceros Arequipa Pisco. Entonces, que son páginas en las cuales tú le puedes ingresar y dar un clic de WhatsApp, te manda un WhatsApp directo del nombre de la empresa y ahí cotizas. Y eso es totalmente falso, amigos. Nosotros no damos ningún precio, ninguna información por redes sociales, ¿ya? Eh, También hacerles recordar que tienen que inscribirse para el certificado. Recuerden que durante la capacitación van a ir colocándose paulatinamente enlaces para que ustedes se puedan inscribir. El primer enlace que tenemos es para inscribirnos para el sorteo el día de hoy, que tenemos un taladro de media para todos sus trabajos, aparte de los 10 kits de constructor. Este es un primer enlace, el cual va a estar disponible a partir desde las 7:30, por ahí. Entonces se va a empezar a colocar este enlace. Y de ahí también tenemos el siguiente enlace donde vamos a consultar sobre una pequeña encuesta que va a ser al final casi de la capacitación, para que ustedes puedan dar sus opiniones de qué les ha parecido esta capacitación, y de acuerdo a eso ver nosotros unas oportunidades de mejora. Y al final de la capacitación vamos a dejar el último enlace en el cual están para que ustedes puedan ingresar, dejar sus datos y responder 5 preguntas para que puedan ser acreedores del certificado digital. Si ustedes contestan de esas 5 preguntas, mínimo 3 respuestas asertivas, va a ser acreedores a que se pueda descargar su certificado de forma inmediata al correo que ustedes coloquen. ¿Ya? Entonces, ya saben, amigos, para todas las personas que nos están siguiendo nuevas, o de repente las personas que ya nos siguen directamente en otras capacitaciones, ¿cuál es el procedimiento, no? Un primer enlace para inscribirse del sorteo, un siguiente enlace casi al final de la capacitación como una encuesta de satisfacción, y al final de la capacitación, después del sorteo,
se va a colocar un siguiente enlace con un cuestionario de 5 preguntas para que ustedes puedan descargar su certificado en línea. ¿Ya? A ver, voy a empezar también saludando a quien ha sido la primera persona que se ha conectado el día de hoy. José Luis Ramírez Silva. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Gracias por estar presente desde temprano. Iván Crevalú también. Buenas noches. ¿Desde dónde nos están saludando? Desde Piura, Colán. Ya vamos a estar pronto en Piura. Estén atentos a nuestras redes sociales en qué ciudad nos estamos presentando con nuestras capacitaciones presenciales de este año 2024. Recuerden que las capacitaciones presenciales, el tema de este año es cómo habilitar y construir columnas y zapatas seguras para vivienda. Entonces, en estas capacitaciones nosotros vemos la normativa, vemos cuáles son los nuevos procedimientos, salimos a participar para identificar cuáles son los errores que cometen los maestros. Entonces, y de toda esta experiencia, nosotros vamos llevando a las diferentes ciudades del país. Como les comentaba, este mes vamos a estar en Cajamarca, Jaén, Tarapoto, Moyobamba, Atevitarte, y la jornada de carpintería va a estar en Huaycán, ¿ya? Fernando Esteban, ¿cómo hago para obtener el certificado? Fernando Esteban, para obtener el certificado tienes que quedarte hasta el final de la capacitación, y al final de la capacitación vamos a colocar en los comentarios un enlace. En ese enlace tienes que ingresar, dejar tus datos, y te va a presentar un cuestionario de 5 preguntas relacionadas al webinar de hoy. Tienes que responder de forma asertiva, mínimamente 3 respuestas correctas. Entonces, respondiendo a esas 3 respuestas correctas, ya se va a descargar de forma automática el certificado al correo que tú has colocado al momento de registrarte. ¿Ya? Buenas noches desde Cali, Colombia, para todos nuestros amigos que nos siguen en Cali, que nos siguen en Ecuador, en el cual tenemos muy buena aceptación. ¿Qué tal, amigos, ustedes desde estos diferentes países que nos están siguiendo la transmisión del día de hoy? Para nuestros amigos de Bolivia también. Bolivia, ya esperen pronto que estamos con una capacitación presencial en el mes de junio, así que pronto estaremos con ustedes. Y para nuestros amigos de Colombia, exclusivamente en Cali, vamos a tener una capacitación presencial en Cali el 23 de mayo, ¿ya? A ver, muy pocas preguntas, deberían ser 100, Edison. No te preocupes, justamente son preguntas, muy pocas preguntas para que ustedes puedan demostrar que han estado atentos y pueden responder este cuestionario para que puedan ser acreedores de este certificado, ¿no? Desde Bolivia, desde Santa Cruz. Muy buenas noches, amigo, el arquitecto Ricardo Antonio Valencia. ¿Qué tal? Y los que somos de Medellín, Colombia, también nos está consultando Samuel Julio Tesuya. Sí, Julio, vamos a estar también en Medellín. Estén atentos a las redes sociales de Aceros Arequipa, en el cual vamos a estar nosotros dando información sobre nuestros eventos presenciales. Así que ya saben, vamos a estar en Bolivia, en Colombia y también para nuestros amigos de Ecuador. Así que estén atentos a las redes sociales, amigos. Casimiro Yuyac Mayoc, adelante, ingeniero, desde Huancavelica. Casimiro, te doy una primicia, vamos a estar también en Huancavelica y en Huancayo para el mes de junio, así que esté atento a las redes sociales. Desde Barranquilla, desde Ica, saludos desde el puerto de Hilo, dice el MX. Bueno, entonces, amigos, el día de hoy nuestro expositor va a ser el profesor Manuel Salirrosas, a quien le doy un caluroso muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Roycer, y buenas noches a todos nuestros amigos. ¿Qué tal, profesor? ¿De qué más o menos vamos a tratar el día de hoy? Sé que sabemos que el tema es lectura de planos en arquitectura, pero ¿cuál más o menos va a ser el desarrollo de este webinar? Bien, el webinar de hoy consiste en darles a conocer algunos términos que se emplean en esta parte de lo que es la arquitectura.
dar a conocer a nuestros seguidores las normas que rigen estas definiciones y las normas que rigen, por ejemplo, para la obtención de una licencia, y las pautas que siempre se les comparten para que justamente no se cometan estos errores durante la construcción, pero en este caso, cuando hablamos de lectura de planos, es la importancia de lo que representa tener un plano y obtener una licencia. Ok, está bien, profesor, un favor, si se podría pegar un poquito más al micro porque lo escucho un poquito alejado para que le pueda dar ahí la Ok, capacitación. ya. Listo, Ok. listo. Okay. Bueno, entonces, profesor, lo dejo ahí con todos nuestros amigos que nos están viendo de diferentes partes para que pueda iniciar su presentación. Bien, Rosel, muchas gracias. Bien, amigos, buenas noches nuevamente. Esta es nuestra agenda, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como primer punto vamos a ver lo que son las definiciones. También vamos a ver lo que es información que se necesita para un proyecto de arquitectura. Como ya lo dijo Reuser, tenemos muchos seguidores que son estudiantes de arquitectura y también de dibujo técnico. Vamos a ver en qué consisten las escalas y cotas. En esto de las escalas vamos a compartir esos tips que normalmente nuestros amigos que ya están en campo, nuestros amigos constructores y ya dominan. Por ejemplo, ellos pueden leer un plano, así esté en una escala específica, con una wincha, por ejemplo, ¿no? Lo que normalmente a veces el arquitecto lo domina, pero con un instrumento, con una herramienta que se llama escalímetro. Eso vamos a compartirles. Vamos a ver también los planos y la expresión arquitectónica y, como siempre, nuestras conclusiones del tema. Bien, como nuestro primer punto, vemos lo que es un plano. La finalidad de los planos es brindar información completa de cómo va a ser nuestro proyecto, ¿no es cierto? Pero aquí una recomendación a nuestros amigos que están estudiando universidad, como le digo, la carrera de arquitectura, ingenieros civiles también hacen planos relativos a sus especialidades, es básicamente muchas veces los arquitectos o los dibujantes o los que dibujan, los dibujantes técnicos, ellos entienden la idea esto de las figuras, de las imágenes, de los símbolos, lo que significan las líneas, es decir, estos de acá. Ellos entienden porque obviamente para eso se están preparando, para eso están estudiando. Sin embargo, las personas de a pie, la gente común, ellos muchas veces no entienden lo que representan eso. Es más, pueden ver ahí las figuras y a veces ni siquiera se hacen la idea de que el espacio tal vez que han proyectado es lo que ellos esperan. Entonces, hoy ya existe esto de los software, como por ejemplo el Revit, que es un software que así como se ve en esta zona de acá, lo hace ver el proyecto en 3D y se tiene una idea ya más clara, ¿no? En este caso, como le digo, para las personas de a pie, de cómo va a quedar la casa de sus sueños, su vivienda, su hogar. Entonces, una recomendación para nuestros amigos que están en este proceso de formación académica es dominar estos software, seguir capacitándose, seguir estudiando, porque esto vende, ¿no? Y de eso se trata, vender justamente lo que ellos plasman en los planos, verlo de manera tridimensional. Es lo que les mencionábamos, nosotros en nuestro webinar siempre hacemos hincapié de lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones o las normas técnicas que se rigen en nuestro país. Recuerden que las normas se han creado para servirnos de guías sobre algo específico que vamos a realizar. El no cumplirlas, el no seguirlas a pie, lleva a errores y estos errores implican costos e incluso pérdidas de vida, como ya se ha suscitado durante los sismos que han ido pasando a través de nuestra historia. Por ejemplo, en la norma G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, encontramos todo lo que son las definiciones con respecto a lo que es este tema de arquitectura y lectura de planos. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que es una edificación, que consiste básicamente un ambiente donde se va a albergar personas. Cualquier habitación que albergue personas es una edificación. Un proyecto arquitectónico, que es el conjunto de documentos que componen todo lo necesario para, obviamente, obtener lo que es la licencia de construcción, especificaciones técnicas, cálculos, gráficos, y etc. A su vez, también ahí encontramos definiciones, por ejemplo, de lo que es una edificación nueva, que es una ampliación, que es una remodelación, una refacción, un acondicionamiento y puesta en valor histórico monumental. Este último punto, el F, por ejemplo, es uno de los campos de aplicación que tienen los profesionales en arquitectura. Los profesionales en arquitectura se pueden desempeñar en lo que es construcción, en lo que es habilitaciones urbanas,
pero también en lo que es restauración de bienes patrimoniales. Por eso ellos hacen mucho énfasis en este tema de la puesta en valor histórico monumental. Por ejemplo, ¿qué es una edificación nueva? Como ven en esta imagen de acá, dice, es aquella que se ejecuta totalmente o por etapas, pero en un terreno que está sin construir. O sea, un terreno que está sin construir, comienzas tu construcción, eso se le denomina edificación nueva. Sin embargo, así como en esta imagen de acá, de la derecha, una ampliación es continuar con lo que se dejó en algún momento. En nuestro webinar anterior, cuando hablábamos de la impermeabilización de techos, justamente se veía eso, ¿no? Y se hizo algunas recomendaciones y hubo interés, preguntas de que qué pasaba, por ejemplo, si yo me iba a demorar 5 años o 10 años y qué precauciones tomar, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste una ampliación, es continuar de lo que ya se inició y por diversos factores uno puede haber dejado la construcción, simplemente puede continuar la edificación, sea como lo que se ve en la imagen de la izquierda, de concreto armado u otro tipo de material. ¿Qué es una remodelación? Es una obra que modifica total o parcialmente la tipología y el estilo arquitectónico original y de edificación existente. Como se puede ver acá en la imagen, una remodelación consiste, es como decir el equivalente a un maquillaje, ¿no es cierto? O sea, darle mejor vida a algo que ya se estaba deteriorando por el paso del tiempo y por los efectos de los rayos UV que normalmente se recibe del sol. Y en lo que es una refacción es algo muy distinto. Ella es una obra de mejoramiento y remoción de instalaciones y equipamientos. Amigos, muchas veces esto de acá que se ve en esta imagen, muchos ya lo ven como algo natural. Sin embargo, este es un ejemplo de lo que se hace refacción, pero aquí se puede visualizar mucho de lo que constantemente en estos webinars nosotros hacemos un llamado a la conciencia, tanto del que construye como de los propietarios, para justamente, conociendo estos temas, tomen sus precauciones del caso, y los profesionales, evitar justamente que se produzcan este tipo de errores. En esta parte, por ejemplo, acá se está refaccionando, como bien dice el texto, ¿no? Que está en la norma. Es una obra de mejoramiento. Pero ¿qué se ha evidenciado acá, por ejemplo? Que el proceso constructivo antes de esto, obviamente tuvo una serie de errores y que a la larga, como ven acá, están haciendo un cambio, pero se veía que prácticamente la estructura estaba siendo perjudicada. Porque acá se ve que el sistema es un tipo de pórticos, es pórticos, perdón, acá está, columnas y vigas peraltadas. Sin embargo, miren, acá están eliminando un muro que obviamente con el paso de tiempo dijeron, no, ya tal vez la sala comedor quedó muy chiquita porque la familia creció, ahora la vamos a ampliar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado acá? Acá se evidencia un error muy frecuente en nuestro país, que durante cuando se construye el sistema de pórticos, los muros son tabiques, no son portantes y por tanto no deben ir anclados o adheridos a los elementos estructurales principales, que son la columna y la viga. Sin embargo, lo que se evidencia acá es eso, ¿cierto? Y lo otro, que también vimos en un webinar en lo que se hablan errores comunes o errores que se cometen o cómo evitar dañar nuestras estructuras. ¿Y qué es lo que vemos aquí en fondo? Dentro de una refacción, mire, se comienza a picar, cortar los muros sin considerar tal vez que estos muros estén trabajando estructuralmente o no. Por eso, amigos, antes de realizar una refacción es necesario que busquen asesoría, consulten a personal capacitado. Un acondicionamiento básicamente es una adecuación de ambiente, es hacer algo que luego se puede mover, como lo que se hace con el sistema de drywall, y lo que les decía, puesta en valor histórico y monumental, ella comprende todo lo anteriormente visto, o sea, pueden ser trabajo de restauración, recuperación, rehabilitación, etcétera, etcétera, lo que es bienes patrimoniales. Recuerden que en nuestro país el centro histórico de Lima, por ejemplo, es considerado patrimonio de la humanidad. Hay muchas zonas en distritos en nuestro país que tienen la misma categoría, Barranco, el Rímac, etc. Otro capítulo de la norma es la G020. Por ejemplo, acá nos dan cuáles serían la información, toda la información que debe tener, por ejemplo, un proyecto de arquitectura. Y tenemos los diferentes tipos de plano. El plano de localización y ubicación, el plano de distribución o lo que le llamarían el plano de planta o plano de arquitectura, plano de elevaciones, plano de cortes por los elementos de circulación vertical, plano de cortes comúnmente conocido, plano de detalles, plano de seguridad, memoria descriptiva y especificaciones técnicas. Lo que vemos acá, amigos, es un poco
¿cómo se llama? Los usos. Cuando queremos construir una vivienda, lo lógico es que se inicie con buscar un profesional que nos ayude con hacernos los planos, darnos una idea de cómo quedaría la casa, ¿es cierto? En base a lo que uno va explicando. Pero básicamente lo importante es esto, el uso. El uso que va a tener la vivienda que nosotros estamos deseando construir. En nuestro país muchas veces se inician las viviendas unifamiliares y que con el paso del tiempo se convierten en multifamiliares. O cuando ya nuestros hijos crecieron, se hicieron profesionales, de multifamiliar pasó a convertirse en colegio, pasó a convertirse en centro de comercio, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se toma en cuenta de que cuando uno inicia un proyecto, estos tipos de proyectos tienen un uso importante. Según el uso que vaya a tener, se tienen que tomar ciertas consideraciones, tanto estructurales como arquitectónicas. Por ejemplo, como el tema es arquitectura, el lectura de plano de arquitectura, vamos a hablar netamente de lo que es arquitectura. No es lo mismo, por ejemplo, iniciar una vivienda en categoría A, que es, miren, una vivienda unifamiliar, que es máximo hasta 120 metros cuadrados, aquí con el tiempo la convirtamos en una vivienda multifamiliar. Miren cómo cambia el número de pisos, el área techada, pero básicamente en acá, ¿qué es lo que cambia? Cuando uno ingresa en esto de la norma A10 y A20, 020, 010, es el tamaño de la escalera. La dimensión de la escalera no es la misma que se hace, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar que para una vivienda multifamiliar. Y tampoco, por ejemplo, para una de la categoría D, si es una edificación industrial, comercial o de educación, como lo mencioné en un momento. Entonces, para nuestros amigos que están en esta etapa de formación académica, arquitectura, también los de ingeniería civil, los técnicos en edificaciones o técnicos en construcción, los que estudian dibujo técnico, es importante que consideren esto para que al momento sus ocasionales clientes le pidan elaborar un plano, obviamente lo primero que deben empezar, la primera pregunta que deben realizarles es, ¿qué uso le vas a dar a tu edificación? Pero pensando a futuro, no solamente en el momento, a corto plazo. Los requisitos, miren, que necesita cada tipo es también muy distinto. Acá solamente, por ejemplo, en la categoría necesita firma de los profesionales, es decir, los planos con la firma de cada especialidad. Ojo también con esto, hay que tener mucho cuidado nuestros amigos que nos siguen, que no son afines a la construcción, pero que tienen interés de aprender esto del mundo de la construcción. Tener mucho cuidado cuando contraten a profesionales y que les entreguen el juego de planos, es decir, arquitectura, estructura, instalaciones. Todo profesional tiene un colegio, un número de colegiatura. Entonces, no puede firmar, por ejemplo, un arquitecto un plano de estructuras. Tampoco puede firmar un plano de instalaciones sanitarias o el de instalaciones eléctricas. Entonces, ¿cómo saber si los planos que me están entregando con supuestas firmas profesionales es fácil? Ahí tienen el nombre y tienen el número del colegio al cual pertenece, su colegiatura. Entonces, hoy en día, ya esto de la tecnología, la virtualidad, ha abarcado casi todos los rincones de nuestro país. Entonces, ustedes ingresan, por ejemplo, si quieren saber si ese arquitecto que están contratando está debidamente habilitado y es colegiado, ingresan al colegio, a la página del Colegio Arquitecto del Perú, ingresan los datos de la persona con la que están conversando y pueden ver si verdaderamente es su colegiatura o el número que corresponde o no. Y lo mismo con cada especialidad. Cuando ya hablamos de planos de estructura, tendría que ser Colegios de Ingenieros del Perú, y lo mismo sería cuando es para el plano de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, porque estamos hablando de los especialistas que serían los ingenieros. Las aprobaciones, por ejemplo, cuando es de la categoría A es automática, y cuando va cambiando de categoría, obviamente va siendo más ya, rigurosa la verificación, porque compromete a muchos más riesgos, a mucha más responsabilidad. Acá vamos al tema de la escala, que lo dije en un principio. Nuestros amigos que se están formando entienden lo que es esta escala. Esta imagen de acá, de la derecha y de la izquierda, corresponde a un escalímetro. ¿Qué es un escalímetro? Es un instrumento que nos permite medir en escala. ¿Y qué es una escala? Son proporciones que nos indican que un objeto real ha sido reducido o también puede ser ampliado. Las escalas más comunes son las que están acá, una en 100, una en 50, una en 25, una en 20, una en 10 y una en 1. Pero acá está el detalle, es lo que les mencionaba hace un momento.
Ya nuestros amigos que trabajan en construcción, nuestros amigos operarios, nuestros amigos albañiles, por ejemplo, este tema ellos lo dominan. Bueno, a excepción de los que estén iniciando. Ellos, por ejemplo, no usan el escalímetro, pero sin embargo usan la wincha y es válido. Es válido. Lo único que tienen que saber es los valores que están acá, que son las equivalencias. Una de las escalas más usadas, por ejemplo, es la escala 1 en 50, que es en los planos de arquitectura y mayoría de los planos. La escala de 1.25, 1.20 se usa, por ejemplo, en los planos de detalles o planos de elevación. Pero acá en los planos la escala 1 en 50 es la que de más uso. Entonces ellos lo único que tienen que saber, por ejemplo, que 2 centímetros, cuando uno mide 2 centímetros en una recta del plano, este equivale, por ejemplo, a 1 metro. Y cuando la escala es 1 en 25, 4 centímetros equivale a 1 metro. O sea, cada escala tiene un valor en centímetros y estas equivalen a 1 metro. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto de la escala? Básicamente, por ejemplo, acá nos dice, la escala 1 en 10 quiere decir que el tamaño del dibujo ha sido reducido 100 veces al objeto real. O sea, es 100 veces menor. Y lo mismo sería en la escala 1 en 50. ¿Sí? Significa que ese dibujo, el tamaño es 50 veces menor al objeto real. Aquí, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos bien prácticos. Si tenemos esta imagen y en este fragmento, en esta parte de acá, por ejemplo, ¿qué hacen cuando no tienen el escalímetro? Planos, algunas veces los planos, por razones desconocidas, puede que no le hayan proyectado las cotas, se les olvidó o falla, por ejemplo, del momento de la impresión. Entonces, lo que hacen nuestros amigos que ya tienen experiencia en esto, cogen la wincha y miden cuántos centímetros tiene. ¿Cuántos centímetros tiene? Entonces, si ahí, por ejemplo, Manuelito, ¿perdón? Le podemos decir a nuestros amigos, ¿no? Que pongan ahí en los comentarios cuánto equivale, ¿no? Como estamos colocando acá la pregunta, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, si tienes 14 centímetros en la escala de 25, ¿cuánto es? A ver, tú me ayudas con eso, Roycer, ahí que ves a nuestros amigos. Y eso sería importante porque sería una forma de demostrarlo, como ya tú dijiste, ¿no? Creo que hay algunos que piden más preguntas y yo encantado de hacerles también hasta 100 preguntas. Tengo alumnos en que yo los torturo con el tema de las preguntas porque más preguntas respondes y obviamente vas a saber más. Pero aquí, a ver, por ejemplo, ya vieron más o menos a cuánto equivale en la escala 1 en 25. Si tengo 14 centímetros, ¿cuántos metros tendré acá en este fragmento? A ver, están colocando 7 metros, 14 centímetros, 3.50, 3.25, 2.80. ¿Ah? El escalímetro dice 2 centímetros es igual a 1 centímetro, 14, 3 metros 50, 3 metros 50, ahí están. Ahí está. 350, 350, ahí están. Ajá. Ajá. Sí, Manuelito. Los que anotaron 3 metros 50 ya tienen su primera estrellita. Obviamente lo que han tenido que hacer es dividir 14, ¿no es cierto? 14 entre 4, porque recuerden, miren, pasamos acá, retrocedemos la imagen. En escala 1 y 25, cada 4 centímetros equivale a 1 metro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que han hecho nuestros amigos? Dividir 14 entre 4 y justamente les sale 3.5. Entonces, en nuestro segundo ejemplo tenemos, dice hallar la medida real y el fragmento mide 8 centímetros, pero ahora nuestra escala es 1 en 50. Como les digo, esta de acá es la que más se emplea. Yo sé que hay muchas que la van a responder rapidísima, pero a ver algunos de los que están en esta etapa de formación o que recién están entrando en este mundo, a ver si nos pueden dar la respuesta. ¿Cuánto sería la medida en metros de este fragmento si mide 8 centímetros? Y la escala es 1 en 50. A ver, ahí están colocando 16, nos dice 4 metros, 4 metros. Muy bien, 4 metros. Ahí están, 4 metros. Ahí están, la medida está yendo bien, con 4 metros. Claro, ahí, porque lo que... sí, ahí sí. También disculpa, Manuelito, justo para hacerlos recordar, amigos, traten de dejar sus consultas en los comentarios, siempre de forma alturada, siempre con respeto hacia todos sus compañeros, por favor, para que no estén colocando mayormente algunos comentarios en spam, ¿ya? Y vamos a tratar de leer todos sus comentarios. Pero sí, Manuelito, están colocando 4 metros. Excelente. Y la respuesta es correcta porque lo que han hecho es dividir 8 entre 4, porque miren, revisemos
que en la escala 1 en 50, cada 2 centímetros es 1 metro. ¿Ok? Bien, felicidades a nuestros amigos que están atentos. Y así, es tan simple como eso. Entonces, muchas veces he escuchado esto de que a los albañiles, ¿cómo se llama? Como que creen que no tienen ese conocimiento en matemática, trigonometría, álgebra, pero en realidad ellos son expertos en matemáticas, solo que ni ellos mismos se han dado cuenta algunas veces, ¿no? Porque yo también he sido albañil y muchas veces me han dicho eso. Entonces, sin embargo, los maestros de obra, los albañiles, todos los días de su vida trabajan con las matemáticas, y tal vez cuando estaban en el colegio la matemática era lo que no les gustaba, pero como el trabajo sí les gusta, pues lo han aprendido muy rápido, ¿no? Porque todos aprenden muchas veces ahí en campo, y todos los días hacen trazos, hablan de escuadras, hablan de radios, y hoy en día, por ejemplo, hablan de escalas. ¿Ok? Felicidades a todos nuestros amigos que respondieron correctamente. Ahora vamos a entrar en el tema de los planos. Los planos dice que son documentos gráficos, efectivamente, ¿no? Son gráficos, miren, hay imágenes, hay líneas, hay figuras, y que en estas nos dan toda la información del proyecto, de en qué consiste lo que va a ser nuestra vivienda, nuestra casa de ensueño, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en el plano nos dice, por ejemplo, cómo va a ser la escalera, las medidas de la escalera, la medida de los ambientes, la distribución de las mismas. Por ejemplo, acá tenemos una habitación que tiene baño incorporado, baño propio, closet, vestidor, etcétera, etcétera, ¿no? También vamos a tener acá detalles de cómo es la cocina, cómo son los demás dormitorios, el tema de los servicios comunes, etcétera, etcétera. ¿Qué es una expresión arquitectónica? Lo ya dije hace un momento, en todo lo que es arquitectura, en todo lo que es la especialidad de arquitectura, se trabajan básicamente con eso, con gráficos y líneas. Por ejemplo, tenemos acá esta expresión que nos significa, que nos representa lo que son los niveles. Lo que está acá representa lo que es las elevaciones, pero miren la forma, las figuras, ojo con esto de acá. Esto significa que es la lámina, ¿no? Detalles, es el plano de detalles, y el 1 es el número de lámina, porque pueden haber 2, 3 planos de puro detalles, ¿no? Disculpa, Manuelito, de repente ahí podríamos utilizar la lupita para que se pueda ver un poquito más ahí estos okay, símbolos. Y ahí está, miren, ahí tenemos los niveles, lo que es la elevación, el símbolo de elevación, el detalle del detalle. Esto de acá normalmente es para determinar qué número de lámina o qué número de plano es. Esto de acá, por ejemplo, es muy importante, las líneas. Los planos que ustedes han visto en la diapositiva anterior son líneas, pero no todas son iguales. Por ejemplo, acá tenemos líneas grandes, o sea, líneas grandes y pronunciadas, y puntos, y acá el símbolo del corte, ¿no? Línea de corte, línea de proyección, que son líneas sucesivas, líneas de muro alto, y acá líneas, mire, por ejemplo, pero con techo y el otro sin techo. En arquitectura se trabaja mucho con estos símbolos, con estas líneas, pero también está el tema de la valorización. ¿Qué significa valorización? O sea, cuando le das más intensidad a la línea, así como acá, en comparación con lo de acá, significa que es lo que está más próximo a la vista. Y cuanto más tenue es, está más alejado de nuestra vista. Acá tenemos lo que es el muro de Alféizer, ¿cierto? A ver, seguimos. Acá tenemos más símbolos. Vamos a poner la lupa para que se pueda visualizar. ¿Cuál es esto? No. Del costadito. ¿Este acá no? Más al costado, para el otro lado. Ajá. Más. ¿Acá? No, para el siguiente. Ajá. Más, uno más. Uno más. Como está en blanco, no lo veo bien. Disculpe. Sí. Por ejemplo, acá también tenemos una imagen que dice sin techo. Estos normalmente son lo que llamamos ductos, ¿no es cierto? O tragaluz, lo dicen algunos. Y con esta línea representa que no tiene techo. Y ya cuando estamos del segundo nivel hacia arriba, ese mismo ducto, esto que acá en el primer nivel se veía, que decía sin techo, la planta del primer piso, a partir del segundo nivel ya se proyecta así, y que representa sin piso, ¿veis? Y estos son todo lo que son proyecciones. Después también tenemos lo que es una puerta, de imágenes, los símbolos que representan una puerta. Bibliotecas lo llaman en AutoCAD, puertas vaivén. Miren cómo se representa una puerta levadiza. Ventanas. Aquí sí quiero hacer énfasis en esto porque he visto muchas veces que nuestros amigos albañiles, incluso los que dibujan también, se les dificulta esto de la ventana alta. Perdón, esta es la ventana baja y esta es la ventana alta.
La ventana baja, pues es el que tenemos todo ahí nosotros a la altura, ¿no? De la cintura, 90 centímetros del piso terminado, o algunos 1 metro. Y la ventana alta es la que normalmente se emplea en los baños u otros ambientes donde se lo usa como, se lo emplea como forma de ventilación prácticamente, ¿no? Entonces, miren, en lo que es ventana baja, la imagen es esta, pero las líneas del centro son sucesivas. Son sucesivas. En cambio, en el de ventana alta, miren, es discontinua. Entonces, aquí se genera mucha confusión. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya van los inspectores municipales, que normalmente son los arquitectos, van a las obras en las fechas programadas y comienzan plano en mano a revisar justamente lo que se ha ido, cómo va el avance esto de la obra. Y donde decía ventana en el plano, veían el símbolo que era ventana, porque se evidencia, ¿no es cierto?, la ventana, y todas la hacen ventana baja, ventana baja, ventana baja, ventana baja. Entonces, cuando ya luego vienen las observaciones, viene ya el tema esto de cómo hacer, continuar la altura de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya obviamente no vas a tener que saltar el muro, tienes que hacer un picado, con lo cual estás generando no solamente pérdida de materiales, estás perdiendo horas hombre, pero también va en el tema estructural. Ojo con esto. Recuerden que en nuestro país existen dos sistemas más comunes, los más empleados en lo que son sistemas constructivos, el de pórticos y el de muros portantes. Entonces, en el de muros portantes, cuando no se tiene en consideración este tipo de detalles, por ejemplo, se les va ese tema de dónde deberían ir los refuerzos de confinamiento de los muros, así estos sean, cuando son portantes, deben tener elementos de confinamiento, así estas sean ventanas. Es decir, en este extremo de acá debería haber una columneta, en el otro extremo una columneta, a los extremos estarán las columnas, y sobre la ventana, confinando todo, una viga collarín o una viga solera. Y en cambio acá en la ventana alta tiene otra forma de trabajo, otra forma de proyección. Entonces, cuando no hay una correcta interpretación de estas líneas, de estos gráficos, se suscitan una serie de errores. Cómo se representa una mampara. Cuando hablamos de detalles, por ejemplo, acá está el detalle de una puerta, todos los elementos que componen. Seguimos. Acá seguimos con el tema de los vanos. Esto también es un tema muy importante ya que genera muchos errores. Los vanos no son otra cosa, miren, que las aberturas de las ventanas, de las puertas, ¿no? Y ya vimos las simbologías. También tenemos, por ejemplo, cómo se representan las escaleras. Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Estas escaleras son del tipo caracol. Estas de acá son las convencionales, son escaleras, pueden ser en forma de U, pueden ser en forma de L, pero tiene su primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. ¿Cómo se representan? Esta línea de acá representa un corte, ¿no es cierto? Porque lo que se ve en el primer nivel solamente es esta parte de acá, porque luego vamos a ver que en planta solamente se visualiza hasta 1,20 m, más alturas que esa ya no, por eso que se coloca estas líneas que representan como que es una proyección. Luego en el segundo tramo, miren, ustedes ven lo que se debería ver de 1,20 m hacia abajo con respecto a ese nivel, y lo demás ya sería lo del piso que está de abajo. Las cotas. Ahí, disculpa, ingeniero Manuelito, atrás en la escalera, ahí, por ejemplo, una forma de guiarse es en la numeración de los pasos, ¿no? Porque nosotros en el siguiente tramo, por ejemplo, estamos viendo que continuamos con el paso 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, y en el corte vamos a ver los pasos que vienen desde el primer nivel, el 9, el 10, 11, 12 y 13, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo ir representando, o cómo pueden ir identificando los pasos en la escalera también, ¿no, Manuel? Claro, es lo que les decía. Por ejemplo, como dice Reuther, de acá del 1 al 7 es lo que representa los primeros 7 pasos, pero hasta aquí más o menos ya debemos estar al 1,20 m. Lo que pasa es que cuando uno interpreta los planos de arquitectura, interpreta del 1,20 hacia abajo. Entonces, ¿por qué acá no se visualiza el paso 7, 8, 9 y así sucesivamente? Porque eso ya está sobre el 1,20 m. Porque estamos acá en el primer nivel. Cuando ya estamos en el segundo nivel, miren, ustedes ven lo que obviamente ven del segundo nivel a 1,20 m hasta arriba, que es más o menos hasta el paso 22, y de ahí, mirando hacia un extremo, obviamente ya pueden ver los pasos del nivel anterior, y así sucesivamente. Si bien es cierto, acá es una forma de representar lo que es una escalera, y este tema acá de los pasos en forma de abanico,
no siempre es lo más recomendable, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado. Luego vamos a ver ahora esto de la normativa, de cuánto debe medir, por ejemplo, un paso, un contrapaso, como mínimo o como máximo también en el caso de los contrapasos, según el tipo de uso de la edificación. Eso es lo que les comentaba al principio de esta sesión, que muchas veces se inicia con una vivienda multifamiliar y con el correr de los años, según el desarrollo, según lo que los hijos van estudiando, ya de unifamiliar pasó a multifamiliar o de unifamiliar pasó a colegio, sin respetar los parámetros mínimos que deben cumplir ese tipo de edificación. Ahora vamos a entrar en lo que es las cotas. Las cotas no es otra cosa que estos valores, que son las medidas. Acá nos dan los datos de la medida de los ambientes, el ancho de los muros. Toda la información que respecta a medidas están acá. Sí, prácticamente son las dimensiones. ¿Y qué son? Dicen, miren, los extremos de la línea. Estas son las cotas. Estas cómo se representan. Un segmento de ellas, obviamente. Acá estamos viendo los tipos de cotas en series, en paralelo. Ahora vamos a pasar al tema de los niveles. Esto de acá también es muy importante que lo entiendan, que lo conozcan. ¿Qué significan estas letras? Por ejemplo, NFP, que es nivel de falso piso. Ahí, NP. Manuelito, un favorcito, ahí antes que Sí, te corte para que continúes. Indicarle a todos los amigos que nos están viendo a través de la transmisión que para que ustedes sean acreedores del certificado por el webinar de hoy, va a colocarse en los comentarios al final de la capacitación un enlace en el cual ustedes tienen que ingresar y desarrollar, primero dejar sus datos y después desarrollar un cuestionario de 5 preguntas relacionadas al webinar. Responden como mínimo de forma asertiva 3 respuestas correctas y se va a descargarse de forma automática el certificado a su correo que ustedes van a dejar al momento de registrarse, ¿ya? Todo va a ser al final de la capacitación. Así que presten atención, apunten todo lo más importante, como les digo, para que estén atentos y puedan desarrollar las 5 preguntas que están en el cuestionario. Ahora sí, Manuelito, por favor, disculpa. Gracias, Royce. No, gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando cuando el arquitecto termina el plano y es el constructor el que inicia la parte operativa, muchas veces al desconocer estas expresiones, se incurren en muchos errores. Porque el arquitecto, antes de iniciar la elaboración de los planos, va obviamente al terreno, y como se ve acá en la imagen, lo que hace es un levantamiento topográfico. Hace un levantamiento viendo los desniveles que puede tener el terreno o el exceso del terreno con respecto al nivel 00. Entonces, hace todo un levantamiento y según los requerimientos del propietario, puede haber ambientes de la edificación que, por ejemplo, estén con respecto al nivel, digamos, si este es el nivel 00, el nivel de nuestro piso, va a haber ambientes, y eso es lo que se recomienda en algunos ambientes, que estén 15 centímetros debajo, por ejemplo. Un caso es, por ejemplo, los baños que colocan muchas veces debajo de la escalera, debería estar un nivel abajo. Cuando tenemos los ductos o los espejos en las salas, comedor, igual también los espejos de agua o los jardines internos, estas también deberían estar 15 centímetros o 30 centímetros debajo del nivel 00 del piso terminado. Lo mismo sucede en los jardines, lo mismo sucede con los estacionamientos, pueden ingresar al ras de la vereda, pero tal vez la edificación ya internamente esté 15 centímetros sobre ese nivel. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque al no interpretar bien estas expresiones, lo que se incurre en errores que luego, ¿dónde se visualizan? Cuando ya se terminó la etapa de casco, van a hacer el falso piso para el encofrado de la losa y se dan con la ingrata sorpresa, por ejemplo, como no manejaron bien el tema de los niveles, la primera hilada de ladrillo coincide con el falso piso. O la primera hilada de ladrillo está coincidiendo con el relleno que va a recibir el concreto del falso piso. Y ya sabemos que las consecuencias que eso implica, ¿no? Muy bien, vamos a entrar acá. Seguimos con la norma G040 y vamos a hablar, por ejemplo, de los elementos que componían un proyecto, ¿no? Acá tenemos el plano de ubicación y localización y vamos a ver lo que es un esquema gráfico. Pero acá sí quiero hacer énfasis, que es lo que les decía al principio. Uy, disculpen. Miren, de acá.
el esquema de localización. En muchos proyectos a los cuales he participado, sea como la parte de supervisión y control de calidad, yo pedía los planos a los propietarios y me entregaban los planos, pero muchas veces esos planos habían sido elaborados sin este tipo de información, el plano de ubicación y localización. Simplemente iban al terreno, lo único que pedían al propietario era las medidas del terreno, y obviamente el dibujante va a la computadora, en este caso puede ser el AutoCAD o el Revit, y pues el software te va a dibujar lo que tú proyectas, ¿no? Y muchas veces uno proyecta, pone las medidas, y a veces, coincidentemente, las medidas en paralelo son las mismas. Es decir, por ejemplo, de ancho puede tener 6 metros, parte frontal y parte posterior, y 20 metros a los laterales. Entonces, ¿qué es lo que hace el dibujante? Por no ir al municipio y pedir esto de acá, el plano de ubicación y localización, asume que todos los extremos son a 90 grados. Entonces, entrega sus planos, el propietario busca a su albañil, le da el plano, y cuando ya inicia la construcción, el albañil es el que se da cuenta, pues, porque obviamente no le, o sea, hace sus trazos y y todo debería salirle a 90 grados, porque también hemos tenido webinars acá de trazo. Entonces, comienza a hacer sus trazos, usa su teorema de Pitágoras, usa su triángulo 3, 4, 5, pero se da con la ingrata sorpresa de que no le sale lo que está en el plano, porque a él le sale como descuadres, como desfases. ¿Y eso a razón de qué? Que se hizo el plano sin tener esta información. Ubicación y localización, perdón. ¿Y dónde lo encuentran? Esto que está acá. Los entregan en sus municipios. ¿Ven? Acá está. Plano de ubicación y localización. En ella se dan no solamente la dirección o los datos, ¿no? Que muchos creen que es para qué hacer este trámite, si yo lo que quiero es hacer el dibujo. Pero en ella no solamente encuentras la información respecto al terreno, sino también los ángulos que corresponden al terreno. Es decir, en estas esquinas, cuántos grados debe tener en relación al otro terreno, etcétera, etcétera. O sea, con esa información recién se ingresa al software, que en este caso es el AutoCAD, y se puede hacer un plano acorde a la realidad del terreno. Ya, en ese mismo plano van a encontrar, por ejemplo, todos los cuadros normativos. Ahí está, por ejemplo, el tipo de uso. En esa parte encuentran el normativo. Entonces, cuando elaboran el proyecto, se tienen que atener a lo de acá, porque con ellos saben, como les decía, miren, ve, por ejemplo, en ese terreno, esa zona, de acuerdo a su zonificación, solamente es para vivienda, hasta dice densidad mediana. Entonces, si hace vivienda unifamiliar, obviamente está cumpliendo con la normativa. El tema de la densidad poblacional, aunque esto hoy en día prácticamente casi ya no se respeta, hay muchos distritos en nuestra capital que han crecido exponencialmente, como son buenas zonas, las propiedades cuestan tanto, pero las calles no estaban preparadas para este tema de la densidad neta, y ¿qué es lo que sucede? Lo que vivimos muchos hoy en día, ¿no? Con el tema del tráfico y todo eso. Las áreas libres, este coeficientificación, bueno, esto lo van a entender más los que están estudiando, es un poquito complejo. El área libre, el porcentaje de área libre, esto de acá también es muy, muy importante. Muchas veces, por desconocimiento, básicamente, inician su construcción sin considerar esto del área libre. O sea, la parte que no debe quedar completamente techada. Si bien es cierto, acá se genera confusión a razón de que muchas veces el ingeniero civil recomienda que para una vivienda sea sismo resistente, no debería tener aberturas entre los pisos, o sea, no deberían haber esos ductos. Sin embargo, ahí, como digo, es una mala interpretación de lo que ellos dijeron, porque a lo que ellos se refieren es, si tú vas a hacer estas aberturas, obviamente alteras el centro de gravedad del proyecto. Pero ¿cómo se subsana eso? Tomando precauciones estructurales. Por ejemplo, a los extremos de los ductos, ¿qué es lo que hacen? Los amasizas y compensas eso que va a sufrir la estructura cuando existe un desplazamiento. Entonces, ¿qué hacen muchas veces la persona? Uno, o el propietario en este caso, por querer aprovechar al máximo su área, no dejan nada de ductos de ventilación, no dejan nada de tal manera que permita un buen confort dentro de la edificación. Entonces, techan completamente el terreno. ¿Y qué pasa en épocas de invierno? Frío intenso, comienzan en los encuentros de los muros con el techo, comienza a honguearse las paredes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que cuando van a elaborar un plano de arquitectura,
tengan en cuenta la normativa por cada distrito. Cada distrito tiene su referencia, obviamente basados en las normas del reglamento de edificaciones, pero cada uno tiene sus parámetros específicos. Acá vemos también, estamos ya en la norma G020, dice componentes de un plano de ubicación y localización. En ella, por ejemplo, es lo que le decíamos hace un momento, encuentras la información sobre las vías, ¿no es cierto? ¿Y por qué también esto es importante? Porque cuando se construye sin licencia y luego la quieren regularizar, aunque yo creo que acá hay un vacío, luego les explicaré en las conclusiones por qué, muchas veces realizan las construcciones y cuando ya la quieren regularizar, formalizar, obviamente cuando no han tenido en cuenta esto del plano de ubicación y localización, hay errores del tipo administrativo, ¿no? De llenar los datos y tienen que estar constantemente en rectificación. Los planos de planta, miren, es lo que les decía hace un momento, cuando uno revisa un plano de planta, observa un plano de planta, lo hace en relación a esta altura, 1,20 m. De ahí para arriba no se ve lo que es el plano de planta. Eso es lo que veíamos en el tema de las escaleras. Miren, si ustedes acá comienzan a ver las gradas, hasta 1,20 m ves, por eso que veías ahí paso 7 o a veces hasta paso 8, pero los demás pasos ya no lo ves porque están sobre el 1,20 m. Pues un plano de arquitectura se interpreta del 1,20 m hacia abajo, hacia el nivel 00. Una forma de representar un plano de corte horizontal, miren, de planta, es lo que le decía acá. Todo esto debe representar la altura de edificación, como la que vemos acá, pero solamente se ve esta parte, el 1,20 m que les hacía referencia. El membrete, que es parte del plano de planta, en el membrete que se encuentra todo tipo de información, como dónde está ubicado el terreno, es decir, la provincia, distrito, urbanización, qué calle, qué esquina, qué lote, el nombre del propietario, sello y firma del profesional que realiza el proyecto, el nombre del proyecto, el nombre del plano, por ejemplo, acá sería plano de planta, ¿no? Lámina, 1, 2 o 3, la escala en que se dibuja normalmente es 1:50, acá donde dice dibujo es quien ayudó al arquitecto a hacer el dibujo, normalmente que es el dibujante técnico, y la fecha. Esto de acá también es muy importante. Cuando no se pone énfasis en esta información, incurren también en muchos errores con relación a los vanos. Lo vimos hace unas láminas atrás, en qué eran los vanos. Por ejemplo, en todos los planos de arquitectura se encuentran este tipo de cuadros. Así. Cuando es ventanas, tienes así toda esta información que está acá. Dice número y tipo de vano. El que está acá representa el alto. Acá está. El alto, la altura del vano. El que está acá representa el ancho del vano, que sería el ancho de la ventana, y este es el alféizar. Este es un cuadro de vanos. Un plano de arquitectura normalmente tiene que tener toda esta información. El tipo, por ejemplo, ventana 1, ventana 2, y así, hasta la ventana 10, 15. También indica el número de puertas. Puerta 1, si tiene mamparas, y acá se tiene toda la información. El alféizar viene a ser la altura de lo que vendría a ser el muro donde normalmente nosotros nos apoyamos cuando queremos mirar hacia la calle o hacia el siguiente ambiente. En el caso de la puerta no hay pues alféizar, solamente tenemos el ancho y el alto, y se especifica el tipo de material con el cual se está construyendo, con lo que se va a elaborar la puerta. El plano de elevaciones, igual se hace un corte lateral y se comienza a representar de manera bidimensional la vista exterior de la parte vertical del proyecto. Miren, un plano de elevación frontal, por ejemplo, nos muestra esto. Aquí, por ejemplo, lo que se estaría viendo son los detalles de la fachada. Las ventanas, la forma de las ventanas, es básicamente cómo se vería externamente, frontalmente nuestro proyecto. Y acá está, miren, normalmente se dibuja, dice, en una escala de 1:50, y cuando se presenta el anteproyecto, se hacen en escala de 1:75 y 1:100. Esta es una vista frontal, es como, miren, es como que ustedes están acá, y miran, y eso es lo que se plasma en el plano, ¿no? Porque lo que uno que ve es esto nada más. Una vista lateral, miren, está la persona ahí, ¿y qué es lo que ve? Por eso que obviamente no hay forma, cuando es una vista bidimensional, no hay forma de representar esto, sino se le presenta así todo recto. Acá está la chimenea, ¿cierto? Lo que vemos acá, lo que se ve del costado. Estos son los planos de corte. Eso es lo que es imagínense este cubo, se ha hecho un corte acá y se va a ver lo que es la parte interna, todos los detalles que tiene internamente, pero visto de manera bidimensional.
Este es acá el plano que le decía, miren, acá están las imágenes, lo que nos señalan los cortes. Acá están los datos de cómo serían cada ambiente. Acá están, esto es lo que les mencionaba, que cuando no interpretan, miren, nivel de piso terminado más 0.15. ¿Qué significa eso? Que con respecto a este ingreso, que sería nuestro nivel 00, o miren acá, por ejemplo, la terraza dice 00, pero la espera, la sala de espera, ya está, por ejemplo, a más 15, es decir, un paso con respecto a este nivel. El de acá también está 00, la cocina dice 15, 15 arriba, 15 arriba, y así. Y ahí también, Manuelito, ahí en ese plano anterior, por ejemplo, al ingreso en esta P1, si le podemos hacer zoom, ahí, o la lupita, al otro costado, no, al otro costado, ajá, ajá, ese P1. Ahí si nos fijamos, ahí hay una flechita, ¿no? Entonces, esa Exacto. flechita es la que está indicando, pues, ese cambio, como tú dices, de altura, pues, ¿no? Porque ya tenemos una grada que nos está indicando ahí, ¿no? Exacto. Y también está, por ejemplo, acá el tema de la proyección, mire, proyección de techo. Como le Ujú. decía, en plano de planta solamente lo que está acá en resaltado, que es lo que llaman, en arquitectura le llaman valorización, esto de acá se resalta porque es lo que representa los muros altos, ¿ok? Ujú. Pero, miren, esto no se puede ver el alerito, solamente está con estas líneas o sea, discontinuas, que nos está dando la idea que al momento que se realiza la losa, también se tiene que tener esta proyección de techo que vendría a ser el alero. Así es. Un ratito, Manuelito. Por favor, sigan dejando ahí sus consultas, amigos, y ya para anunciar las próximas fechas de nuestros eventos presenciales. Como les comenté al inicio de la capacitación, Aceros Arequipa también está desarrollando sus eventos presenciales acá en Perú y en este mes de mayo vamos a estar en las ciudades de Cajamarca el día miércoles 15 de mayo. Este siguiente miércoles vamos a estar en Cajamarca, en el Centro de Convenciones César Paredes Canto. Entonces, ahí que está más o menos a una cuadra de la Plaza de Armas. Vamos a estar este miércoles 15 de mayo. Así que todos los amigos de Cajamarca o todos los alrededores que quieran ir a una capacitación presencial, los esperamos este miércoles 15 de mayo en el Centro de Convenciones César Paredes Canto. Y para nuestros amigos de Jaén, también en la región Cajamarca, vamos a estar este viernes 17 de mayo, el siguiente viernes, vamos a estar en el recreo Las Terrazas. ¿A partir de qué hora? A partir desde las 6:30 de la tarde. Recuerden que estas capacitaciones son totalmente gratis y también es para todo el público que quiera aprender cómo construir viviendas seguras. Así que simplemente necesitan ir al local que le estamos diciendo, por ejemplo, en el local de Centro de Convenciones César Paredes Canto en Cajamarca, y al recreo Las Terrazas en Jaén con su DNI o con su número de DNI para que puedan ser parte de esta capacitación presencial. ¿Ya? A nuestros amigos de Moyobamba, el lunes 20 de mayo vamos a estar de nuevo en el complejo turístico Milan. Y en Tarapoto vamos a estar este martes 21 de mayo en la Casa del Maestro, que está más o menos a unas 2 cuadras también de la Plaza de Armas. Así que ya saben, participen, acompáñenos con nuestros eventos presenciales totalmente gratuitos, amigos. Así que si quieren más información, revisen el Facebook de Aceros Arequipa y ahí está todos los lugares en los cuales nos estamos presentando este mes. Y con los amigos que siguen preguntando sobre el tema del certificado, como les decía, al final de la capacitación vamos a colocar un enlace para que ustedes puedan desarrollar sus preguntas. Y van a tener todo el tiempo posible para que puedan desarrollar las 5 preguntas que estamos dejando sobre este webinar. ¿Ya? Así que si quieren más información, como les digo, como para los eventos presenciales, revisen en el Facebook de Aceros Arequipa y ahí está toda la información para que ustedes nos puedan acompañar. ¿Ya? Bueno, ahí está. Ahora sí, Manuelito, te dejo con la continuación de tu exposición. Gracias, Raiza. Bien, acá tenemos, por ejemplo, cómo se representaría. Acá en esta parte tenemos lo que sería el plano de planta, porque más o menos se entiende un poco esto de los cortes y elevaciones.
Por ejemplo, acá tenemos un plano, bueno, se ve un poco pixeleado, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, si seguimos estas líneas que representan el corte, acá tenemos atrás un dormitorio, pero acá hay una lavandería. Y acá está la lavandería, ¿y qué se ve los detalles? Por ejemplo, acá está la ventana. ¿Dónde está esa ventana baja? Es la ventana que está acá. Esa es imagen que representa acá. Y así, por ejemplo, tenemos en este otro eje, acá dice un patio, y este es el que está acá. Este es el patio. Y la puerta que se ve acá al fondo, miren, mirando el patio, siguiendo esta línea roja, es la puerta que está acá. Y lo mismo sucede en esta zona, miren, que ya estamos en la zona de la escalera. Esta es la zona de la escalera, fíjense en estas dos imágenes, y acá tenemos los detalles de la escalera, ¿no? De cómo se vería en corte. Acá tenemos un poco más clara la imagen, miren, cómo se representa. Si haces un corte del plano de planta, ves lo que está posterior, ves el comedor, mira, acá está la puerta, arriba el hall y la forma de la escalera, los detalles que venía de la ventana. Normalmente algunos tienen una escalera en la parte trasera, una escalera tipo caracol. Miren la relación entre el plano de planta y plano de corte. El plano de planta, repito, es lo que se visualiza hasta 1,20 m de altura, y el corte de lo que sería todo este bloque, ¿no? Lo cortas hacia acá y ves todos los detalles que no ves normalmente en planta. El plano de detalles es donde se grafican todos los elementos constructivos, nos dan detalles que no se ven en la parte de planta. Por ejemplo, acá, plano de planta, tú puedes ver la distribución, la arquitectura, pero no vas a ver los detalles. Y básicamente detalles de qué se colocan en esta parte de los planos de detalles. Información técnica. Por ejemplo, en este es un plano de detalle, dice de ventana. ¿Qué es lo que encuentras ahí? Mire, tiene la felpa, dice un bruñete, te da la medida del cristal que va a colocar, le hacen un corte y al otro extremo. O sea, esta es la ventana que normalmente tenemos acá. Este es el extremo, un extremo y este es el otro extremo. Te dice, mira, tiene un rodamiento, la felpa nuevamente está a los extremos, el bruñete y el cristal de 4 milímetros. Te da la información con respecto a detalles que no se van a ver a simple vista en el plano de arquitectura. Esta es la parte de equipamiento. Miren cómo se representa una cama de 2 plazas, un inodoro, una ducha, una sala, un comedor, lo que es un lavadero de ropas, un lavatorio, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a las escaleras, la norma G040, por ejemplo, ¿cómo define la escalera? Dice que es un elemento constituido por gradas y pasos y contrapasos, que permiten la circulación de las personas entre los diferentes niveles. Acá quiero hacer, si bien es cierto, nuestro webinar de hoy es lectura de planos, amigos, pero tengo eso de siempre darles las recomendaciones de lo que normalmente uno ve en el día a día, en el trabajo, ¿no? En esto de la escalera muchas veces se incurre en errores como, por ejemplo, lo que vemos acá en esta imagen, y es así la idea, de que pican los muros que no son parte como elemento estructural de la escalera. Las escaleras deben trabajar totalmente independiente del muro, a menos que los muros hayan sido diseñados para ser parte del cajón que recibe y trabaja en conjunto con la escalera. Porque cuando se produce un sismo, estos elementos tienen comportamientos distintos. El muro tiene una resistencia y un desplazamiento frente a los sismos. Y la escalera, recuerden que su comportamiento es como la de una viga de concreto armado. Por tanto, su comportamiento va a ser muy distinto cuando se produzca el sismo. Sin embargo, si tiene la idea equivocada, eso se ve mucho, sobre todo en las autoconstrucciones, de picar los muros, acá donde va ¿cómo se llama? Las gradas, el descanso, que lo llamamos el descanso, pero también se llega a esto. Acá normalmente hay un muro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Hacen el trazo, así, trazan la garganta y cogen la moradora y le hacen una canaleta. ¿Cuál es el objetivo? Que dentro de esa canaleta ingrese el acero e ingrese el concreto, de modo que sostenga la escalera. Ahora, ¿por qué llegaron a eso? Porque en base a su criterio, muchos de nuestros amigos, cuando empiezan en esto de la construcción, hicieron su escalera así, totalmente independiente, no quisieron picarlo porque por ahí tal vez le recomendaron, pero al no realizarlo de manera correcta, es decir, un buen concreto, un buen dimensionamiento de acero, estas escaleras comienzan a sufrir fisuras o rajaduras producto del sube y baja de las personas, ¿no es cierto? Las vibraciones que generan.
Entonces ellos creen que eso se genera porque la escalera no se ancló al muro. Sin embargo, las escaleras no se deben anclar al muro a menos que el ingeniero civil, en este caso, diseñe el muro para trabajar en conjunto con la escalera. Miren, acá estamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones que nos da diseños y condiciones para el tema de la escalera, pero el diseño, ya la definición lo vimos hace un momento. Entre todo, por ejemplo, miren, como dice, como máximo debe contar con 17 pasos entre los descansos. ¿Cuál es el descanso? Es lo que le mencionaba. Esto sería el descanso, o sea, entre descansos. Debe tener un total de 17 pasos, nos dice la norma. Y otro, miren, que debe tener, y el descanso debe ser como mínimo 90 centímetros. Ahora, las medidas según el uso de la edificación, que es lo que lo mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Iniciamos la casita del sueño, ¿no? Nuestra casita, y todas hacemos lo típico, ¿no? 25 centímetros por 15 o por 16 de contrapaso. Pero eso dice viviendas. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestros hijos terminaron, se graduaron, algunos estudiaron para docentes, hacen su colegio o su instituto, y miren, ¿qué es lo que nos dice la norma? Si es para educación, salud, recreación, etcétera, la dimensión mínima del paso debe ser 30 centímetros. La dimensión mínima del paso. ¿Cuál es el paso? Este es el paso. Esta parte plana. El contrapaso es la parte vertical, el alto. El contrapaso es el alto, el paso es el que está acá. Entonces nos dice que cuando es para salud, educación, etcétera, es 30 centímetros. Miren, para hospedaje, comercio, oficina, 28. Pero te dice como mínimo. O sea, si ustedes ven en un plano que el arquitecto puso, por ejemplo, para salud 35, no está incurriendo en ninguna falta. ¿Dónde se incurre en una falta? Por ejemplo, que se tenga un colegio, un instituto, como le decía, o una posta con escaleras cuyo paso mida 25 centímetros. Y cuando nos hablan del contrapaso, dice que la medida máxima debe ser 18. Sin embargo, ¿qué es lo que se ve en nuestro día a día? Que muchos calculan el tema de los contrapasos, cogen, miden la altura, cogen la calculadora, muy bien, les salió, por ejemplo, 17.8 o 18 punto tanto, pero como que no les favorece y lo que hacen es redondearlo. ¿Para qué? Para reducir el número de pasos, porque muchas veces, como cuando se inicia un proyecto de construcción no se consideró una arquitectura, la distribución de la misma, el espacio que se dejó para la escalera no es suficiente. Entonces, ¿qué se hace para reducir el tema de los pasos? O sea, al reducir estos pasos, tienes que elevar el contrapaso. ¿Y cuál es el problema de los contrapasos? No porque la norma te diga 18 como máximo y hay un porqué. Es que medidas superiores a los 18 ya genera dificultad para subir. Es por eso que cuando ya nuestros padres llegan a edad adulta, a la tercera edad, para ellos es súper complicado subir más de 18 centímetros una escalera cuando tienes como altura su contrapaso. Y sobre todo cuando se produce un sismo, subir y bajar con medidas mayores a los 18 es todo un reto. Miren, otras definiciones, por eso acá pongo el artículo para que nuestros amigos puedan verificarlo. Las escaleras integradas, ¿qué representan las integradas? Dicen que no están aisladas, son de circulación horizontal. Es lo que más o menos como lo que vemos cuando nosotros tenemos viviendas unifamiliares o en oficinas, donde tú subes la escalera y te conecta al ambiente en general. Estas escaleras protegidas son para el tema de los como escaleras de emergencia, ¿no es cierto?, frente a los sismos o incendios. Y bien, vamos a llegar ahora a nuestras conclusiones. Como lo mencioné desde un principio, es la de contar con especialistas que correspondan, o sea, arquitectura es un arquitecto, estructuras es un ingeniero civil, electricidad es un ingeniero eléctrico, etc. Dice, cuando no sea posible contar con el apoyo de un profesional que elabore los planos antes de iniciar la construcción, el propietario debe acercarse a su municipio y solicitar información de los parámetros urbanísticos. Esto es muy cierto, amigos. Si bien es cierto, nuestra realidad socioeconómica muchas veces justifica de que la autoconstrucción sea la responsable de que en nuestro país el 70%, si no es más, el 70% de las construcciones sean informales, producto de la autoconstrucción. Pero si el tema es eso, factor socioeconómico,
Bien lo dice acá la misma norma. Nada te impide acercarte a tu municipio y pedir información de los parámetros urbanísticos. Y en ella te van a dar toda la información que les mostré en las primeras diapositivas. O sea, basta que tú, si tienes un terreno que deseas iniciar su construcción y no te es posible, por factores socioeconómicos, contar con un profesional, entonces acércate a tu municipio y te van a dar la ayuda del caso. La lectura precisa de los planos dice le ayudará a identificar la ubicación de los elementos importantes de la edificación, ya sea en la construcción, renovación o reconstrucción. Eso es cierto. Por ejemplo, cuando se tiene planos, se tienen los planos de todas las especialidades, y por ejemplo, con el paso del tiempo se te daña una tubería de agua, si durante el proceso se respetó lo que el profesional hizo, su dibujo, su trazo, entonces cuando ese problema, coges el plano y vas a saber exactamente por dónde está. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Muchas veces, si el propietario hizo el esfuerzo de mandar elaborar su plano, muchas veces nuestros amigos que ya construyen, usan su criterio y buscan su conveniencia. El problema se ve a futuro. Y dice, construir sin licencia de construcción no garantiza que la edificación cumpla con los criterios básicos como tener condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y accesibilidad, tal como lo establecen las normas A10, A010 y A020. Esto es lo que quería, con esto voy a terminar este webinar, es lo que les decía hace un momento. Muchas veces nosotros construimos de manera empírica, informalmente, y con el paso del tiempo se nos dan las condiciones y decidimos regularizar nuestra vivienda, formalizar nuestra vivienda, tal vez por un tema de que ya los propietarios llegaron a una edad adulta y deciden transferir las propiedades a sus hijos. Entonces ahí comienza el tema de formalizar. Pero como cuando se inició esta construcción no se consideró estos parámetros y estas condiciones de funcionalidad y seguridad de la edificación, es donde justamente ya se generan los problemas. Comienzan a picar por donde su criterio les dice y generando inseguridad de la edificación. Y acá es el vacío que yo les mencioné, ¿no? Y espero que alguna autoridad nos esté escuchando al respecto. Si bien es cierto, hay leyes, la 29090, por ejemplo, que permite esto, de regularizar la las edificaciones que se han construido sin licencia, pero estamos formalizando un bien, un producto, una edificación, pero que no necesariamente cumpla con estos, y sobre todo el de acá, seguridad. Simplemente estamos formalizando, regularizando un bloque de concreto, pero que muchas veces, como lo he dicho en algunos webinars, son trampas mortales. O sea, ahí tal vez hay mucho que trabajar todavía. Entonces, a nuestros amigos que van a iniciar una construcción, considerar estas normas, a nuestros amigos profesionales lo mismo, tener mucho cuidado en ella, y a nuestros amigos que construyen igual, pues, ¿no? Tomar conciencia de que ustedes están formando hogares y no trampas mortales. Gracias, Raiza. Muchísimas gracias a Manuelito por la exposición el día de hoy, como siempre, muy interesante, muy didáctica, para que todos podamos entender y comprender cómo hacer correcta lectura de planos. Como ustedes han visto, pues hay varios. No solamente es que agarremos un plano y ya, leamos, no, hay bastante normativa detrás, las cuales nos van a permitir a nosotros desarrollar correctamente los planos arquitectónicos en base a medidas antropométricas que ya deberían estar colocadas, ¿no? Porque, como decía Manuel, muchas veces, en el tema de la escalera, colocamos pasos de 15, 12 o de repente pasos de 20 centímetros. Entonces, ya no son pues unas medidas en las cuales el usuario, las personas que van a subir, van a estar en una correcta posición. Puede ocasionar accidentes. Es por eso que ya está normado todo este tipo de medidas en lo que es arquitectura. Para todos los amigos, por favor, han dejado sus consultas. Manuelito, te voy a hacer llegar a ver. Ahí tus consultas que han hecho nuestros amigos. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? ¿Cuánto es? Acá yo tengo una que dice, al momento de ejecutar el proyecto, según los planos, el nivel de falso piso siempre será al ras de la vereda o de la pista, ¿o cuál es la referencia? Y en caso de que tenga un terreno con pendiente, ¿cómo puedo saber mi nivel de falso piso? Ya, ok. El nivel de falso piso, primeramente, si es que no tuviera plano, es la pregunta, ¿cierto? Claro. Ya, si es que no tiene un plano.
Partamos por la segunda parte de la pregunta, en la que dice si tengo un nivel en pendiente, ¿qué tomo con referencia? La parte central. Y se darán cuenta que todas las viviendas que ya tengan agua y desagüe, siempre las cajas registros, no se llama buzones por si acaso, la caja registros de desagüe y la caja registro de agua, si ustedes se dan cuenta, están casi en la parte central de las viviendas. ¿Por qué? Porque es el punto medio entre la parte baja y la parte alta de la edificación. Entonces, con respecto a ese punto de referencia que es la caja registro, cuando tenemos terrenos en pendiente, eso constituiría nuestro nivel 00. Nuestro nivel 00. Entonces, se recomienda, por ejemplo, que las viviendas, si tienen en su idea de que ingresando en la vereda van a tener un garaje o un patio, obviamente esta puede ser a la misma altura de la vereda. Por tanto, todos sabemos que el contrapiso es de 5 centímetros y el falso piso es 10 centímetros. Entonces, ya desde nuestro punto 00, 5 centímetros abajo sería lo que se debería considerar para el falso piso. Pero ahora, si quieren hacer con desniveles como hemos mostrado en el plano anterior, o sea, por ejemplo, la sala comedor está un paso más, 15 centímetros más con respecto al ingreso, entonces ya obviamente cambia el tema de las alturas de los falsos pisos. Sí, es correcto, claro. Nosotros va a depender muchas veces también de cómo hay esta visita en campo, ¿no? Para poder nosotros, antes de iniciar un diseño de planos, primeramente tenemos que ir a hacer un levantamiento visual de cómo está el terreno. Y en base a ese, como indica Manuel, tenemos que ya ver cuánto es la curva de nivel, cuánto es la pendiente que va a tener este terreno. De repente podemos ver si hay instalaciones, por ejemplo, como dice, las cajas de desagüe, los buzones, o de repente hay veredas, y en base a eso poder nosotros en los planos colocar cuáles son esos niveles, ¿no? Y como hemos visto también en las diapositivas, hay diferentes tipos como nivel de falso piso, nivel de fondo de cimentación, que debemos de saber interpretar también, pues, ¿no? A ver, Manuelito, hay una consulta, dice, cuando el ingeniero civil proyecta una columna de 15 centímetros, pero con el tarrajeo de 1.5, pero en los planos se dibujan solo los 15, ¿no sería que el ancho final es, dice, mayormente está consultando con las medidas de arquitectura y con las medidas de estructura, ¿no? En las columnas principalmente. Porque muchas veces en el plano de arquitectura ya te manda una medida final, ¿no? Y la de estructura, muchas veces hay ese cruce de información. A ver, volvamos a lo que dije en un momento, que en nuestro país existen dos sistemas constructivos, ¿no es cierto? El de pórticos y el de muros portantes. Básicamente el de pórticos muchas veces termina en caravista, o sea que no necesita tarrajear. Y ahí se respeta el tema del recubrimiento y ya se saca la medida de la armadura, ¿no? Del estribo y de los refuerzos transversales, longitudinales también. En cambio, en el de muros portantes, en los planos, como bien mencionas tú, en los planos de arquitectura está con todo, o sea, la parte de casco y la parte de acabados. Recuerden que de acuerdo a nuestra normativa, el espesor de los tarrajeos y revestimientos es de 1 a 1.5. Si bien es cierto, acá en nuestro país he visto hasta tarrajeo de 5, 7 centímetros, pero ya se sabe lo que eso no solamente genera el tema de costos, sino rajaduras, fisuras. O sea, es un maquillaje innecesario, perjudica en el tema de costo básicamente, pero no el tema estructural. Entonces, si bien es cierto en el plano de estructura, de arquitectura manda 15, pero la armadura de la columna es mucho menor. Es más, recuerden que cuando hablamos de sistema de muros portantes, los 15 que manda ahí en el plano de arquitectura, está considerando porque recuerden que los muros son elementos estructurales. Entonces, las armaduras de la columna deben quedar dentro del espesor del muro. Dentro del espesor del muro. Ejemplo, si tenemos un ladrillo que tiene 13 centímetros de ancho, un ladrillo King Kong 18 huecos, con 30% de vacío como máximo, ojo. Entonces, si tiene 13 centímetros de ancho, la armadura debe estar dentro de esos 13 centímetros. Es decir, de acuerdo a la norma 070, el recubrimiento mínimo, ojo, mínimo, es 2 centímetros en albañilería. En pórticos es 4. Entonces, ¿cuánto tendría nuestra armadura? La armadura de la columna. Tú le sumas 2 a un extremo, 2 al otro extremo, estaríamos hablando de 4 centímetros, que sería de recubrimiento. Entonces, 13 menos 4, la armadura debería medir solamente 9 centímetros. Sino que acá hay que tener ya mucho cuidado en el tema de la trabajabilidad del concreto que se tiene que preparar,
para poder vertirla y evitar las famosas cangrejeras. Sino que también este es otro tema que muchas veces pedimos piedra, nosotros pedimos piedra de media porque no sabemos las dificultades que vamos a tener durante el vaciado, pero olvidamos este detalle de que nos dejan la piedra y no nos damos cuenta de que si es o no la medida que corresponde. Muchas veces se justifican en la falta de experiencia, pero recuerden, cogen una wincha, miden el ancho de la piedra. Si ustedes han pedido una piedra de media pulgada, esta debe medir 1.27 centímetros. Si mide más de eso, 2 a más, obviamente ya no estamos hablando de piedra de media. Así es, correcto, claro. Y recuerden también que en la normativa para albañilería nos permite hacer este tipo de estribos de 8.5 por los 18 centímetros que debería tener, pero también nos permite hacer sin ganchos a 135 grados, ¿no? También nos permite hacer ganchos en 90 grados. Entonces, pero es obviamente con una cierta consideración de hay que tener 3/4 de la vuelta del estribo. Entonces, eso también es bueno que nosotros comprendemos. Acá hay otra consulta también, Manuelito, nos consultan si a ver, ¿cómo es en el tema de las ventanas altas? ¿A qué altura se considera una ventana alta para nosotros hacer pues el detallado en el plano con líneas punteadas, como hemos visto? ¿Desde qué altura? Ya, o sea, una ventana alta ya pasa del 1,20 m, de lo que les hice ver en plano de planta, por eso es que justamente se ve esa línea suspendida. Y las ventanas altas pues siempre se proyectan en los servicios sanitarios, en los baños, que prácticamente están pues a 1,80 m, otros a 2 metros, pero ya es pasado del 1,20 m. Así es, claro, correcto, a partir de pasando 1,20 m, ¿no? Bueno, 9 centímetros, criterio del trabajador. Recuerden, amigos, que las diapositivas o este webinar, como todos los demás webinars anteriores que hemos venido editando ya desde el año 2020, están en el YouTube de Aceros Arequipa. Si ustedes quieren revisar otro día con más calma, o de repente quieren revisar para ver alguna información que no les ha quedado claro, pueden ustedes ingresar al YouTube. Solamente busquen Aceros Arequipa, ingresan dentro del canal y ahí van a poder encontrar en la sección de videos todos los videos relacionados a las capacitaciones que hemos entregado, ¿no? Última consulta, acá les están preguntando, Manuel, ¿cómo es el tema del picado de la escalera? No les quedó muy claro cómo es, no hay que picar, si hay que picar, ¿cómo es el proceso para que se siente este descanso de las escaleras? Claro. Yo sé que hay preocupación de esto, porque en realidad es algo que debería preocupar. Lo que pasa es que en nuestro país no queda claro, y eso lo he visto también en muchos profesionales, que no queda claro esto de los tipos de estructuras, de los elementos estructurales, de los sistemas estructurales. Una cosa es pórticos y otra cosa es muros portantes. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando trabajamos en pórtico, las escaleras son totalmente libres, porque hay muchas veces los muros, que son prácticamente tabiques, se hacen mucho después de haber hecho toda la edificación, ¿no es cierto? Entonces, pero las escaleras sí, se hacen en conjunto con el sistema, porque tiene que estar unida a la losa. Entonces, por ahí como que no hay problema. El problema se genera cuando se trabaja en el sistema de muros portantes o de albañilería, ¿no? Cuando usamos ladrillos. Entonces, cuando usamos ladrillos y se realiza de manera empírica, en autoconstrucción, sin asesoría técnica, esos muros no están preparados para trabajar en conjunto con la escalera. No están preparados. Entonces, dentro de lo que es su criterio del albañil, del maestro de obra, lo que hace es picar la escalera cuando dibuja el tema de las gradas y hace canaletas. Muchas veces incluso he llegado a ver que han picado hasta el segundo alveolo del ladrillo, es decir, casi 8 centímetros hacia adentro. O sea, prácticamente han fracturado todo el muro para que ingrese concreto y también ingrese el acero y la escalera quede anclada al muro. Obviamente, de que ayuda, eso es cierto. Entonces, pero ¿cuál es el tema? El tema es cuando se presente un sismo. Cuando se presente un sismo, ese muro no está preparado porque va a tener un comportamiento distinto y lo que va a pasar es que la escalera, en principio, va a destrozar al muro porque el muro es mucho más débil. Y seguidamente la escalera, porque cuando se hace ese tipo de trabajo,
muchas veces se hace porque falta capacitación, falta especialización. Entonces, ellos llegan a ese extremo porque justamente en trabajos anteriores han tenido problemas de rajaduras, de que las escaleras se les expandió, porque el concreto que usaron era de mala calidad. Recuerden que en concreto debe ser como mínimo 210 para elementos estructurales, como el caso de la escalera, y el tema del acero. Muchas veces simplemente se tiene la idea de que hago mi mallita cada 20 centímetros y ya la hice linda. Y muchas veces solo una malla. Creo que ya ha habido capacitaciones acá en estos webinars de cómo debe trabajar una escalera, el encuentro que debe tener arriba con la viga, ¿no? Una zona de cruces y confinamiento. Entonces, cuando tuvieron ese problema porque hicieron un mal proceso constructivo, entonces dijeron, me pasó esto porque no piqué en el muro. Porque el muro, obviamente, de que ayuda a soportar el peso, sí, pero como le digo, genera más problemas todavía. Así es, pues eso es verdad. A veces, justamente se ve, y es un tema que queremos tratar también, Manuel, de esto de los sistemas constructivos, porque muchas veces no, las personas confunden este sistema que antes se utilizaba, pues no, el sistema de albañilería confinada, que era antes el más usado, no se veía muchos aporticados como se ve ahora, o no se ve esta mezcla que se ve ahora. Y antes sí se podía pues, utilizar columnas que van justamente al mismo ancho del muro, ya sea de cabeza o sea de soga, y se utilizaba este tipo de columnetas porque había una mayor distribución, una mayor densidad de muro en ambos sentidos, tanto en sentido X como Y. Ahora no tanto, quizás ahora solamente se utiliza mayores densidad de muros en un eje y se deja en otro eje un tipo de aporticado mixto. Entonces, esto es un tema también que nosotros debemos de seguir informando y seguir brindando estas capacitaciones, ¿no? Claro, y para acotar a lo que acabas de mencionar, Reiser, Aceros Arequipa tiene un manual. Y en ese manual está especificado claramente, por ejemplo, yo sé que a veces escuchar capacidad portante o muros portantes, etcétera, etcétera, puede ser complicado para muchas personas, pero si revisan el manual, ahí hay una serie de cálculos, pero es tan sencillo el lenguaje que yo sé que lo van a entender. Es más, no se trata de que si hago solamente mi muro de soga o si hago mi muro de cabeza. Ahí te explican el tema esto de en qué consiste la densidad de muros, porque con ellas ustedes van a tener una vivienda más segura. Los invito a que descarguen los manuales. El lenguaje es súper sencillo. Yo sé que lo van a entender con facilidad. Y si no, cualquier duda, ya saben, a través de, ¿no? Aceros Arequipa. Así es. Muchísimas gracias, Manuelito, por esta capacitación. Muchísimas gracias por habernos dado todas estas capacitaciones hasta el momento. Tus palabras de despedida, por favor, para nuestros amigos. Bien, agradecerles a todos, felicitarlos también por el esfuerzo que realizan. Yo sé que hoy están llegando de trabajar, hacen un esfuerzo por mantenerse ahí atentos, escuchar y sigan capacitándose y que eso va a ser mejores, pues van a poder realizar mejores trabajos. Gracias a todos. Gracias, Manuelito. Y a las consultas de ustedes, ¿dónde pueden descargar este manual? Ustedes pueden ingresar a la página web de Aceros Arequipa, www.acerosarequipa.com, y hay una sección dentro de nuestra página web que se llama la Academia del Acero. Entonces, ustedes ingresan ahí y van a ver construcción de viviendas. Ingresan nuevamente a ese enlace y se les va a poder mostrar todos los diferentes manuales que tenemos con ustedes en formato digital descargable para que ustedes lo puedan tener en su celular. Tenemos el manual del maestro del constructor, que son más de 50 páginas, son casi 80 páginas. Tenemos el manual del propietario, tenemos el manual del usuario, tenemos la tarjeta de doblado y también tenemos los diferentes productos como el catálogo de productos o de repente el catálogo de estribos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ingresar y descargarse toda esta documentación totalmente gratis de parte de sus amigos de Aceros Arequipa, porque lo más importante, como dice Manuel, es construir viviendas seguras, no trampas mortales para nuestras familias, sino viviendas seguras. Dentro de los comentarios ya está colocado el enlace para que ustedes puedan participar y resolver este cuestionario de 5 preguntas y con eso poder descargar de forma automática su certificado digital de participación de este webinar, ¿ya? Quería, antes de empezar con el sorteo, un ratito nada más, volver a anunciar dónde vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales este mes de mayo.
Y el miércoles, este miércoles 15 de mayo, vamos a estar en Cajamarca. ¿En donde? En el Centro de Convenciones César Paredes Canto, que está a una cuadra de la Plaza de Armas. ¿Desde qué horas, amigos? Los invitamos desde las 6:30 de la tarde. La capacitación empieza 7 en punto hasta las 9 de la noche. Entonces son 2 horas en las cuales vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. En la primera hora vamos a desarrollar qué es el acero, qué consideraciones hay que tener para escoger un buen acero, qué propiedades tiene el acero y cuáles son los productos que nosotros comercializamos y cómo identificar un producto de calidad, un producto de aceros Arequipa. Y en la siguiente hora vamos a tener la parte práctica en la cual vamos a explicar cómo desarrollar de forma correcta columnas y zapatas para vivienda. Entonces, vamos a explicarles cuáles son las consideraciones, qué nos dice la norma y qué hay que tener en consideración para la colocación de estribos o de los fierros corrugados. Así que ya saben, este miércoles 15 de mayo vamos a estar en Cajamarca, en el Centro de Convenciones César Paredes Canto. El viernes 17 de mayo, el siguiente viernes, vamos a estar en Jaén, en el recreo Las Terrazas. El lunes 20 de mayo vamos a estar en Moyobamba. De nuevo a los amigos de Moyobamba, en el complejo turístico Milan. Así que los esperamos a partir de las 6:30 de la tarde. Tarapoto, vamos a estar este martes 21 de mayo en la Casa del Maestro. Y Ate Vitarte para nuestros amigos de Lima, ahí en Lima Centro, nuestros amigos de Ate Vitarte, vamos a estar el miércoles 29 de mayo en el Centro Cultural Ate. Así que, como les comentaba también durante la transmisión, revisen nuestras redes sociales, ahí están todas las publicaciones y síganos también en Facebook, Instagram, también estamos en el YouTube. También estamos en TikTok para todos ustedes, nos puedan revisar y puedan tener toda la información de estos eventos presenciales. No se, y traten de ingresar, nada más traten de colocar ahí el link para que puedan ingresar ahora sí a la evaluación. Ahora sí, vamos con nuestro sorteo que tenemos para el día de hoy. Los amigos que ya hemos empezado con la entrega de los regalos la semana pasada, y me imagino que deben estar todavía con las últimas entregas terminando esta semana y a mediados de la otra semana. Así que estén atentos a los amigos que han ganado. Se les va a llegar un mensaje con la información de que ya salió sus premios y que las esperen a nuestra agencia de entrega. Recuerden que estas entregas son totalmente gratis, no hacemos ningún cobro porque les llegue el regalo y les va a llegar directamente a la dirección que ustedes coloquen. Por eso es muy importante que nos coloquen una dirección correcta, que tenga una numeración para nosotros poder identificar y mandar a nuestro courier de entrega. ¿Ya, amigos? Por favor. Entonces, y vamos, para el día de hoy tenemos 10 kits de aceros Arequipa y también tenemos un taladro de media pulgada, para brocas de media pulgada, que les estoy seguro que les va a ayudar a ustedes en sus trabajos que puedan tener. Así que vamos, por favor, a ver con el sorteo. Ahí están todas las personas, están mostrando en la pantalla todas las personas para las cuales se han inscrito para este sorteo. Así que muchísima suerte para todos. Puede repetir Ate cuando se cortó el audio. A ver, antes de esto tengo una consulta en Ate. Muy bien, en Ate vamos a estar el miércoles 29 de mayo, fin de mes casi, miércoles 29 de mayo en el Centro Cultural Ate. ¿Ya? Ahí vamos a estar. Por Los Olivos también sería, porque yo vivo cerca de Cancún y Vitarte es muy lejos para mi persona. Fabricio Zambrano, vamos a tener una capacitación presencial el 28 de mayo en el Cencico de Los Olivos. También ya va a estar esa información en la página de Facebook. Así que te esperamos, Fabricio, en el Cencico de Los Olivos. ¿Ya? Ya. A ver, muy bien. Vamos, amigos. Mucha suerte para todos. Vamos con el sorteo. A ver.
Vamos, tenemos muchos inscritos el día de hoy. La lista es para las personas que se han inscrito en el enlace para el sorteo, ¿ya? Eso es, todas las personas que se han inscrito participan de este sorteo. Muchas felicidades para todos. Tenemos a los ganadores. José Tenorio Infancion, Kevin Alexander Apaza Chávez, Iris Paola Coronado Iman, Dulce Neira Benavente, Edison Aibar Huachachanqui, Joseph Yoshiro Guayanay, Fabiana Cuadros Casco. A ver quién es más. El número 7. A ver. ¿Dónde está el link del sorteo? Número 7, vamos bajando para poder visualizar. A ver, ahí está. 8, Ana Virginia Pérez Santelis. 9, Rodolfo Quijúa Maita. Y Mac Emilio Cueva Monzón. Felicitaciones, son nuestros ganadores del kit de Aceros Arequipa. Recuerden que tienen el kit que consta de casco, polo, guantes, lentes, los cuales van a llegar directamente a su vivienda. Y el feliz ganador de nuestro taladro del día de hoy es César Federico García Rodríguez. Por favor, César Federico, si estás acá dentro de la capacitación, pon ahí tu nombre y felicitaciones por haber ganado. César García, César, ahí está presente. Muy bien, César, felicitaciones que ha ganado. Espero que hayas colocado muy bien tu dirección. Si no, en el transcurso de la siguiente semana estamos tratando de comunicarnos con usted para que podamos revisar la información brindada. ¿Ya? Cristina Dominica, sí, ya pudieron realizar su examen, ya muchos tienen ahí su certificado. Si es que ya han podido desarrollar su certificado, los invito a que coloquen una foto con su certificado ahí dentro de los comentarios, ¿no? ¿Cómo se consigue el certificado? El certificado, al final de cada capacitación de Aceros Arequipa, vamos a colocar un enlace en el cual ustedes tienen que ingresar, dejar sus datos correctos y lo más importante, su correo, y con eso van a ingresar a un cuestionario de 5 preguntas relacionadas al webinar y ustedes tienen que desarrollar de forma correcta mínimamente 3. Y si hacen de esa forma, se les va a descargar de forma automática al correo que ustedes han ingresado. ¿Ya? Muy bien. Sí, ya todos tienen. Repitan los ganadores. No se preocupen los amigos ganadores, como les digo, ya nos vamos a estar comunicando al momento del ingreso con ustedes. A los amigos que han ganado desde febrero, marzo y abril, en esta semana ya se debe estar completando porque ya tengo la lista que se ha entregado a más del 90% los regalos, así que muchísimas gracias por su preferencia. El link para el examen ya está. Bueno, amigos, hemos llegado al final de una capacitación más de parte de sus amigos de Aceros Arequipa. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, encontrarlos en las capacitaciones presenciales, saludarnos, tomarnos una foto. Y esto es lo más importante, poder compartir conocimiento para seguir construyendo viviendas seguras. Así que reciban un cordial abrazo de parte de toda la corporación. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahorita y los esperamos en nuestros próximos eventos presenciales y también en el siguiente evento virtual. Muchísimas gracias. Nos vemos.